ofrece el consorcio de cogestión Benequip. Mi nombre es Henry Lameda, de profesión tecnólogo en mecánica diésel, con más de 15 años de experiencia en la rama de mecánica diésel. Mi cargo dentro del consorcio de cogestión Benequip es comunicador técnico. Tengo en la compañía alrededor de 16 años. Soy certificado en motores grandes y medianos en fábrica en Caterpillar. He tenido experiencia alrededor de 10 años en motores marinos y embarcaciones. El día de hoy, les voy a hablar sobre rating marino, que es la clasificación de motores marinos. Comenzamos con el... Antes de continuar, vamos a hablar ahora de seguridad. Antes de realizar cualquier trabajo, sea donde sea nuestro lugar de trabajo, tenemos que tomar en cuenta todos los equipos de seguridad. Primero por nuestra seguridad y segundo por las exigencias donde estemos trabajando. Colocarse los lentes de protección, debemos colocar botas de seguridad, casco, guantes, chalecos si lo exigen. Todas las normas que aseguren nuestro bienestar. También hablamos ahorita en tiempo de pandemia, como estamos pasando por un tiempo de pandemia, a favor tomar algunas normas de bioseguridad, como es lavarse las manos frecuentemente, tener una distancia entre personas de alrededor de 1,5 metros para evitar contagios. Si vas a estornudar o vas a toser, por favor, usar un pañuelo o el antebrazo. Evitar el contacto entre manos, entre personas. Si vas a toser, por favor, tápate la boca. Y quedarse en casa si es necesario, o salir si es necesario. Continuamos. Objetivo. El objetivo de este webinar o de esta pequeña instrucción que le ofrecemos es conocer cómo se clasifican los motores marinos de acuerdo al tipo de equipo, industria, velocidad y carga aplicada. Puntos a tratar. Clasificación de motores por equipo. Clasificación de motores por subindustria. Y clasificación de motores por rating. Vamos a empezar a hablar sobre clasificación de motores por equipo. Empezamos con motores de propulsión. Cuando hablamos de tipos de equipo, en la embarcación, en las embarcaciones, la mayoría, bueno, vamos a decirlo medianos, grandes, tipo A, tipo B, tipo C, dependiendo del tamaño que sea, la mayoría usan diferentes tipos de equipo. Por ejemplo, Caterpillar usa diferentes motores para el mismo equipo. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, tenemos un motor de propulsión comercial. Un motor de propulsión comercial es el motor propulsor, es el que impulsa a la embarcación a moverse sobre el agua, pues. Y cuando decimos comercial, es que es de servicio pesado. Cuando decimos comercial, decimos que son motores de propulsión de la industria, por ejemplo, de trabajo, más no de placer. También tenemos motores de propulsión de alto rendimiento, que ahí sí estamos hablando de motores de placer, que son motores para velocidad, motores para entretenimiento, motores para embarcaciones para entretener, no para la industria como tal. También tenemos los grupos electrógenos marinos. ¿Qué pasa? Así como hay plantas eléctricas o como hay grupos electrógenos para una casa, para un apartamento, para una industria, así tienen la capacidad de generar corriente la embarcación y se le coloca un grupo electrógeno en cada embarcación, en la embarcación. Dependiendo del tamaño de la embarcación, se coloca 1 o 2 generadores. La mayoría de embarcaciones usan 2 generadores para tener siempre uno de respaldo. Ambos generadores, si pueden trabajar individual o pueden trabajar en paralelo para suministrar energía a toda la embarcación. Y hablamos de los motores auxiliares.
Los motores auxiliares también existen tanto de propulsión como de generadores, pues, ¿me entienden? Siempre hay algo de auxiliar. ¿Qué pasa? Imagínense que nosotros estemos en alta mar y se nos daña un motor. Siempre tenemos que tener un motor auxiliar para llegar a un puerto seguro. Este es un motor, este que lo estoy mostrando en la pantalla, es un motor de propulsión comercial. Primero, se puede identificar por el tamaño del motor. Estamos hablando de motores de más de 800 caballos de fuerza, dependiendo de la embarcación también, pues. En la parte comercial, la mayoría de motores son por encima de 500 HP. El motor que ustedes ven ahí es un motor 3516 de aplicación marino de propulsión para equipos comerciales, para equipos de la industria, remolcadores, barcazas, gabarras. ¿No? Ese tipo de embarcaciones usan este tipo de motor. También tenemos motores de propulsión de alto rendimiento. Los motores de propulsión de alto rendimiento son los motores que usan lanchas, más que todo lanchas de placer, vamos a decirlo así. Lanchas de placer que usan poco tiempo de trabajo, pero cuando se usan a su máximo rendimiento, a su máxima potencia, que es lo que quiere el dueño del yate, que su embarcación llegue al sitio donde quiere estar lo más rápido posible. Y en estética, como ustedes lo ven, es un motor con un diseño exclusivo para darle una mejor vista a nuestra sala de máquina de la embarcación. Tenemos grupos generadores marinos. Por ejemplo, el generador que ven en pantalla es un generador para una embarcación grande, para un buque, para una gabarra, para una barcaza, donde necesitamos alrededor de 1.5, 2 megavatios de energía para funcionar. Hay gabarras, barcazas que usan 2, 3 generadores. Hay gabarras que son de perforación, de búsqueda de petróleo, que tienen un taladro y usan generadores como este para mover todos sus equipos de trabajo. Y tenemos los motores auxiliares. Como pueden ver aquí, el del lado izquierdo, que es este que está aquí, es un motor auxiliar de propulsión. Y aquí, el del lado derecho, tenemos un motor auxiliar generador. Ambos vienen para la parte auxiliar. Ellos no están como principal, sino como auxiliar, solamente para trabajar cuando el principal falla. En generación, la mayoría son stand-by. ¿Por qué? Porque van a trabajar solamente cuando el principal falle. Tenemos clasificación de motores por su industria. Tenemos nosotros como prestadores de servicio de motores, una de nuestras marcas fuertes es Caterpillar. Caterpillar se ha considerado uno de los grandes distribuidores en motores marinos para diferentes tipos de embarcaciones, como por ejemplo cruceros, dragas, ferries, embarcaciones de pesca, embarcaciones de carga general. Embarcaciones de carga general le llaman a los buques de carga. Tenemos embarcaciones gubernamentales, de salvamento, embarcaciones de canales de navegación y tenemos embarcaciones en alta mar. En todo este tipo de embarcaciones siempre vamos a conseguir un motor Caterpillar en el mercado. Entonces nosotros le prestamos servicio a ese tipo de motores. Entonces también la clasificación de los motores está clasificado por su industria, como le digo, dependiendo la embarcación que lo necesite. Y la última que se me pasaba es embarcaciones de recreación. Embarcaciones de recreación, estamos hablando de buques para buques de pasajeros de alto calibre. Entonces, la clasificación, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de motores por rating. La clasificación de motores por rating, tenemos que tener en cuenta
unas pautas de aplicación. Para los rating tenemos que tomar en cuenta las RPM full carga del motor. ¿A cuántas RPM va a trabajar el motor? Las horas de operación al año y los pasos de la propela. Para poder clasificar el rating que necesitamos para un equipo, tenemos que tener en cuenta estas 3 pautas de aplicación, tomando en cuenta, como le digo, RPM, horas de trabajo al año y paso de la propela, para saber la carga con la cual va a trabajar la embarcación. Vamos a hablar, ¿qué son los ratings? Bueno, los ratings es la clasificación, o son la clasificación, son declaraciones de la potencia y la capacidad de velocidad del motor en condiciones de carga específicas. El sistema de aplicación Caterpillar simplemente adapta los motores a aplicaciones particulares. El rating es una configuración del motor, dónde va a trabajar, en qué embarcación va a trabajar, porque necesitamos saber cuánto tiempo va a trabajar el motor a la carga nominal o a la velocidad nominal. Como por ejemplo, tenemos los motores de rating A, que también se pueden llamar continuos sin restricción. Continuos sin restricción. Son para embarcaciones a carga y velocidad nominal hasta el 100% del tiempo sin interrupción o ciclo de carga. Un factor de carga entre un 80 y 100%. Son motores para trabajar siempre cargados. Las aplicaciones típicas pueden incluir buques, cargadores, remolcadores, dragas y remolcadores de río profundo. ¿Por qué? Porque son motores que siempre van a ser sometidos a carga y tienen que estar configurados con un rating A. Quiere decir que siempre van a trabajar entre un 80 y 100% de la carga al 100% de su velocidad nominal. Ahora vamos a hablar de los rating B. Los rating B se pueden también conocer como servicio pesado. Ponle que no son remolcadores ni buques, pero son unas embarcaciones que van a trabajar con carga bajo un tiempo determinado. Para embarcaciones que operan a carga nominal y velocidad nominal hasta el 80% del tiempo o 10 horas de cada 12 con algunos ciclos de trabajo, con un factor de carga entre el 40 y el 80%. Las aplicaciones que la usan, bueno, incluyen buques rastreros de media agua, cerqueros, tripulación y botes de suministro. Esos son los tipos de embarcaciones que es necesario clasificar o programar los motores con un rating B, que, como les dije, es servicio pesado. La operación típica oscila entre 3.000 y 5.000 horas al año. Se dan cuenta que mientras más pesado sea el servicio, por ejemplo, cuando hablamos aquí estamos hablando de 5.000 a 8.000 horas al año, cuando hablamos de rating A. Cuando hablamos de rating B, estamos trabajando de 3.000 a 5.000 horas al año. Quiere decir que mientras más pesado, ok, el motor va a trabajar a más carga, pero como es un motor de baja RPM, va a trabajar más horas al año. En este caso, es un motor que va a trabajar entre el 40 y el 80% y trabaja entre 3.000 y 5.000 horas al año. Esa es la clasificación, es lo que debería aplicar cuando la embarcación está trabajando. Hablamos de los ratings C. Los ratings C hablamos de una máxima continua, que son para embarcaciones que operan a carga nominal y velocidad nominal hasta el 50% de tiempo, que vienen siendo 6 horas de cada 12, con carga cíclica y velocidad cíclica, con un factor de carga de 20 al 80%. Son motores que su carga varía porque dependiendo del peso, se van cargados, viene liviano. Entonces, por eso se dice que trabajan entre un 20 y un 80%. Todo el tiempo no están cargados, sino que dependiendo lo que transporten, varía la carga de aplicación en el momento.
Las aplicaciones típicas pueden incluir buques, transbordadores, remolcadores de puerto, barcos de pesca, barcos de servicio de alta mar, yates de casco de desplazamiento o viajes costeros, viajes cargueros costeros. La operación típica oscila entre 2.000 y 4.000 horas al año. Eso es lo que debería más o menos trabajar un motor con rating C al año para poder garantizar un buen trabajo del motor y realizar sus mantenimientos o garantizar al proveedor o al dueño del equipo una larga vida útil del motor. Tenemos los rating D. Los rating D son para embarcaciones que operan a carga nominal y velocidad nominal hasta el 16% de tiempo. Que quiere decir más o menos de dos horas de cada 12, con un factor de carga hasta un 50%. Estos son motores que no son cargados al 100% son motores, más que todo, como dije, son para aplicaciones de patrullas de alta mar, de barcos aduaneros, barcos de la policía, algunos barcos de pesca, barcos de bomberos o remolcadores de puerto. Por ejemplo, una embarcación de esta no va a trabajar full porque, imagínate, va a trabajar full en el momento que lo necesite. Por ejemplo, el de las policías, cuando necesita perseguir a alguna embarcación dentro del mar, para alcanzarla necesita darle potencia al motor para poderlo alcanzar, pero bajo periodos de tiempos cortos, como dice aquí, más o menos un 16%, que viene siendo 2 horas de cada 12 horas de trabajo. Entonces, tú la puedes sacar su carga máxima, pero tienes que tener en cuenta que son 2 horas de cada 12. La operación típica oscila entre 1.000 a 2.000 horas al año. Es una embarcación, como le digo, que no tiene mucho trabajo como tal al año. Y está programada para la exigencia del cliente en el momento que lo necesite, pero viene para trabajar o clasificado para trabajar entre 1.000 a 2.000 horas al año. Vamos a hablar de los rating E. Los ratings E son para embarcaciones que llamamos de alto rendimiento. Cuando hablamos de alto rendimiento, son para embarcaciones que operan a carga nominal y velocidad nominal hasta el 8%, hasta el 8% del tiempo. Esto quiere decir más o menos media hora de cada 6 horas, con un factor de carga del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que, por ejemplo, son para embarcaciones, aquí dice que son para embarcaciones de placer, para patrullas portuarias, barcos maestros portuarios, algunos botes de pesca y patrulleros. Este rating es la mayoría de equipos de placer, de yates de placer. Todo rating E que dan una alta velocidad, alta potencia, pero bajo muy poco tiempo. Quiere decir que tú no puedes irte en un yate de estos de placer durante 2 días navegando a full carga, como lo puede hacer un buque, como lo puede hacer una embarcación grande, porque estas son embarcaciones que dan velocidad, desplazamiento, potencia, pero bajo muy corto tiempo. Entonces, mira que la operación típica oscila de 250 a 1.000 horas al año. Con eso lo decimos todo, ¿me entiendes? Que quiere decir que son embarcaciones, como les dije, de mucha potencia, mucha velocidad, pero que pueden trabajar pocas horas al año. Si queremos llegar a darle una buena vida útil al motor. También tenemos los ratings DEP. ¿Qué es DEP? Propulsión eléctrica diésel. Esto es algo que ha salido al mercado hace varios años, pero que ha dado muy buenos resultados, porque no tenemos limitación. Aquí dice que para todas las embarcaciones que operan con generadores conjuntos que proporcionan energía a los sistemas de propulsión, en vez de tener un motor diésel directamente a una propela, o a un guarellé, o a un sistema de propulsión, lo que tenemos es un motor eléctrico, y el motor eléctrico con una propela. Ahora, ¿quién alimenta el motor eléctrico? Un motogenerador. El generador alimenta el motor eléctrico para que el motor eléctrico genere la potencia que necesita para mover una propela y mover la embarcación.
Todos los ratings son clasificación Prime, de acuerdo con ISO 8528, para usos ilimitados por año, con un factor de carga de menor al 70%. La capacidad de sobrecarga es del 10% con un máximo de 1 hora de cada 12 y un máximo de 25 horas en total por año. Sabemos que no es bueno sobrecargar los motores o sobrecargar los equipos, pero sí permite una sobrecarga de por lo menos máximo 25 horas al año. Las aplicaciones típicas no se limitan a barcos, buques, cruceros o cualquier otro barco que utilice sistemas de propulsión eléctrica diésel. Cuando hablamos de eléctrica diésel estamos hablando de un generador con un motor diésel para generar corriente o energía para alimentar los motores. Con esto hemos hablado de todos los ratings de los motores. Necesitamos saber los ratings porque necesitamos saber la clasificación que vamos a colocar en nuestra embarcación. O a veces vamos a ver embarcaciones que tienen motores con un rating equivocado y el dueño de la embarcación quiere exigencia o quiere sacarle el mayor provecho a sus motores y han tenido una mala clasificación, vamos a decirlo así. El motor a veces no, que el motor se dañó, el motor puede haberse dañado porque no tiene la clasificación correcta, ¿me entiendes? Entonces, con esto espero que les haya gustado o que hayan entendido el tema que les traje esta mañana. Y ahora creo que comenzamos con las rondas de preguntas y respuestas. Gracias, Henry, por compartir tus conocimientos con nosotros. A partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat de nuestras redes sociales. Procedo en este momento a leer las preguntas recibidas. Esperemos un momento. Henry, por acá la primera pregunta. ¿Los ratings aplica para los motores de las plantas de las embarcaciones? Bueno, los ratings más que todo son para motores de propulsión, no para motores de los generadores. ¿Qué pasa? Los generadores son diseñados para, los generadores son diseñados con una clasificación muy diferente a los ratings, porque viene para trabajar con carga. La pregunta es, ¿si aplica para generadores? No. Esto solamente aplica para los motores de propulsión de las embarcaciones, que tenemos que estar muy pendientes con el rating de los motores. Gracias, Henry. Por acá, excelente presentación. Otra pregunta. Para una embarcación, el factor de carga, ¿cómo se determina? El factor de carga se determina midiendo hay una prueba que se le hace a la embarcación para ver qué tanta carga tiene y ahí es donde vamos a saber cuál es el tipo de carga que maneja la embarcación y dependiendo de eso es que nosotros vamos a clasificar el motor y a ver qué rating vamos a utilizar a la embarcación. ¿Qué pasa? El diseño del barco, cuando fabrican el barco queremos, cuando el fabricante realiza el diseño del barco, exige unos motores con X potencia. Y ahí es donde entramos nosotros. Epa, mira, la embarcación necesita 2 motores de 1500 HP. Son 2 motores 1500 para 3000 HP. Ok, configuramos el motor. Epa, ¿qué aplicación es la embarcación? No, es un remolcador. Ok, perfecto. ¿A cuántas RPM? A tantas RPM. Bueno, se clasifica el motor, se selecciona el rating que es, y luego que esté lista la embarcación, ok, se le montaron los motores y esto, y se le hace la prueba que les dije al principio para verificar que la embarcación con los motores que seleccionamos, esté
en las exigencias del fabricante. De acuerdo, gracias Henry. Por acá otra felicitación por la presentación, excelente, de mucho interés. Otra pregunta, Henry, ¿dónde encuentro la información para saber qué rating necesito para una embarcación? Bueno, en las especificaciones de los motores siempre sale, bueno, en la chapa el motor no sale, pero sí salen las especificaciones del motor. Hay un librito que hay en línea, que lo proporciona Caterpillar, que se llama Guía de Selección de Motores Marinos. Esa guía de selección de motores marinos, allí te salen todos los tipos de rating y te salen la infinidad de productos que te ofrece Caterpillar, y allí te puede decir cuál es el rating del motor. De acuerdo, gracias Henry. Por acá, felicitaciones, excelente respuesta. No tenemos más preguntas por el día de hoy. Gracias Henry por acompañarnos esta mañana. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Les recuerdo que tenemos fechas programadas en agenda. Para el día de mañana nos estará acompañando nuestro especialista Julio Marín, quien estará exponiendo el tema inspección y mantenimiento de cargadores de rueda. Para la próxima semana tenemos previsto el día jueves 19 la presentación de nuestro especialista Jesús Gutiérrez y nos estará compartiendo el tema proceso de reconstrucción de cigüeñales. El día viernes 20 estará con nosotros nuestro especialista Aníbal Artigas. Él nos estará conversando sobre administración de servicios. Gracias Henry, te cedo el micrófono para que te despidas de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Muchísimas gracias a todos. Espero que les sirva el tema que les compartí el día de hoy. Cualquier información, por favor, contáctanos con las redes sociales que tenemos en nuestra pantalla. Tenemos nuestro número telefónico, nuestro correo y tenemos nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro YouTube, nuestro canal de YouTube, para que sigan compartiendo con nosotros y viendo nuestros temas que nosotros les damos con mucho cariño para todos, y espero que les sea de mucha utilidad. Me despido, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, hasta la próxima.